Como siempre, le digo a usted que estamos nosotros bajo la cobertura de la Casa Central en USA con el pastor Lona, Ministerio de Bethesda, y acá en Chile estamos Oscar y yo ministrando por Bethesda Chile. Entonces vamos a empezar la temática que quiero compartir con usted y espero en el Señor que sea edificante y que lo haga crecer un poquito más. Entonces, el título que tiene el tema de hoy de la serie Parábolas y Enseñanzas de Jesucristo es Ganar el mundo y perder el alma. Entonces vamos a leer algunos textos que yo sé que van a ser súper importantes para ustedes. Vamos a leer Lucas 12, 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí hay un dios de herencia y uno de los hermanos se quedó con todo y no quería compartir la herencia. Eso es lo que da a entender. Más le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, y guardado de toda avaricia. Y aquí está la frase más importante: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, cosa difícil de olvidar para algunas personas. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes, eh, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre que hace tesoro, hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estas dos frases que yo quiero rescatar. El que hace para sí y no es rico para con Dios. ¿Verdad? Vamos a ver un poquito más. Lucas 9:25, otro. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El otro dice: y pierde su alma. Aquí yo puse: y se destruye y se pierde a sí mismo, o pierde su alma, ¿verdad? Y el último, dice en Lucas 18, 22, 24, después que Jesús tiene el encuentro con el joven rico y lo llama a repartir todo lo que tienen los pobres, se ve esto. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Dice: ¿por qué le pidió? Vende, porque él le dice: cumple los mandamientos, los conoce. Bueno, eso lo he hecho desde muy temprana edad, desde muy joven. Yo estaba guardando todas esas cosas. Entonces dice: pero una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces Juan, digo, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver esto al ver Jesús que se había entristecido, muchos dijo: cuán difícil entrar al reino de Dios los que tienen riquezas, los que están agarrados por la riqueza. Entonces, vamos a ver. Ante la tragedia que ha vivido el país, principalmente la quinta región, por los incendios que han quemado muchas casas y consecuentemente muchas personas han muerto alcanzados por las llamas, el Señor me ha llevado a reflexionar sobre la muerte de estos cientos de personas. Y podría afirmar sin mayor equivocación que más del 50% de estas personas murieron en el afán de preservar sus bienes materiales. Y es tan cierto así, porque muchas veces la gente se devuelve, como decía, el análisis que hizo Olga frente a la situación de escape, dijo: la única alternativa que nos quedaba era subir al cerro, pero si el viento tenía un cambio de dirección y tiraba toda la cosa hacia el cerro, imposible escapar, haríamos muertos quemados. O sea, el análisis como que es muy lapidario. Entonces, pero ¿cómo no hay otra alternativa? Como, bueno, mucha gente creyó, tal vez, que volviendo a sus casas a rescatar algún bien o a preservar alguna cosa, iba a tener alguna salida, algún escape, pero quedaron sin escape y murieron. Pero ¿cuál fue la motivación principal? ¿Qué pesó más? En ese instante, la vida de estas personas no era tan importante como el bien que querían preservar. Tal vez no significa que se querían suicidar, porque tampoco querían morir,
Pero la lucha interior, y eso es lo importante en eso, la lucha interior que hay en las personas, porque esto es una lucha interior, no es una lucha exterior, no tiene que ver con la cosa que yo veo, es una lucha interior. Cuando pesa muy fuertemente el bien que se tiene por sobre consecuencias que yo pueda determinar. Sobre todo aquellas personas que de alguna manera han invertido esfuerzo, han invertido recursos, tiempo, se han endeudado, han hecho todo tipo de cosas por obtener una casa, un bien, un refrigerador, una lavadora, un auto, cualquier cosa, que son un bien. Entonces, ante la eventualidad de perder eso y perder todos los años de sacrificio, porque si usted escuchaba la entrevista, mucha gente lloraba pensando cuánto tiempo, cuánto esfuerzo hay en esto que hemos perdido, siempre el esfuerzo, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera yo se lo he dicho, y es lo que le expliqué la otra vez a usted, y ahora usted puede entender mejor. Cuando yo hago un trabajo, lo que estoy haciendo es cambiar mi vida por dinero. Mi vida por dinero. O sea, en otro tiempo no era mi vida por dinero, porque era un sistema de intercambio. O sea, no era dinero lo que se me da, pero yo al trabajar estoy dando vida que no voy a volver a recuperar. Y por eso también la vez pasada hice el alcance de que cuando yo presento mi ofrenda ante el altar, mi diezmo, ustedes son diezmadores, mi diezmo al altar, yo no presento un dinero, presento mi vida, que está simbolizada en dinero, pero es vida. Por eso yo también le expliqué que no puede haber un diezmo del azar, porque el azar no es vida, el azar, es azar. Sino que yo presento mi vida, porque ante Dios yo no presento dinero, Dios no necesita dinero, Él me quiere a mí, quiere que yo dé mi vida a Él, no dinero ni un bien, sino que yo estoy representando eso. Entonces, debemos entender que mucha gente sufrió pensando que tanto esfuerzo, y algunos dicen, ese esfuerzo nos llevó a envejecer y a enfermar. Entonces, en esa desesperación, y otro, por codicia, por codicia, simple codicia, y aunque suene extraño lo que estoy diciendo, pero es así, simple codicia. Se codiciaron algún bien que querían tener y mantener con ellos, y no estaban dispuestos a soltarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ante ese hecho no midieron y se volvieron. Entonces, yo creo que mucha de la gente que volvió fue por el deseo de un bien material. A todo esto, yo le estoy hablando a ustedes como creyentes. Nosotros también tenemos esa lucha. ¿Usted cree que la gente sin Dios no? Nosotros también tenemos esa lucha. Esas luchas que alguna vez están ahí, por eso estamos estudiando la palabra del Señor para ver cómo eso no penetra más allá de nuestros corazones. Veamos. Los seres humanos tenemos muy marcado en nuestra alma el anhelo por la obtención de bienes materiales, ya sea para satisfacer necesidades o sencillamente para el disfrute de lo mismo. Ya sea porque tenemos necesidades peculiares, porque necesitamos comprar algo, porque yo quiero aliviarme mi carga a través de una lavadora, cosa que es muy legítima, y otras cosas más, incluso un televisor para disfrutar de un descanso, son cosas totalmente legítimas, no hay nada que decir eso. Pero ese afán algunas veces de conseguir cosas, y algunas veces el sistema que nos rodea no solamente nos obliga a la obtención de bienes materiales, sino que de cierta calidad de ciertos bienes y de cierto tipo de bien que te da un estatus. Entonces, el tener bienes materiales no es un pecado, ni un delito, pero sí se convierte en pecado cuando la forma de obtenerlo viola la ley de Dios. Como en el caso de esa foto donde se está saqueando una tienda y se están llevando un televisor que no es y se llevándose otras cosas al hombro. Hay gente que roba, miente para conseguir cosas, engaña, porque el anhelo es muy grande. Yo no sé si a ustedes pasó, yo compartía con mi esposa que fue el mismo trato. Me recuerdo que en el barrio donde yo estaba no había televisores. Y me acuerdo que mi padre hizo un gran esfuerzo, yo no sé cómo si estuvo pagando, y compró un televisor de 20 pulgadas Philips, con cada de esas cajas de madera. Que no, pero para nosotros pero ese televisor costó mucho tiempo en pagarlo. Y fue todo un acontecimiento, me recuerdo, todo un esfuerzo. Era tubos. Los últimos años de ese televisor
al final yo me quedé con el televisor, que era en blanco y negro, pero yo lo guardé como... Y yo era el que iba a la Feria de las Pulas a buscar los tubos que se quemaban, y lo volví a echar a andar. Ah, tenía un sonido espectacular y todo eso. Bueno, la cosa es que eso fue mucho esfuerzo para hacerlo. Porque la gente lo compraba con esfuerzo y con mucha honestidad. Porque yo veía que en el radio que la gente... Y me recuerdo también, yo no sé, usted, para los más jóvenes van a reír de mí, el hermano Luis, a lo mejor no, pero existían los semaneros. No sé si se acuerdan de los semaneros y los que la gente, era gente que pasaba por las casas a vender artículos a la gente de necesidad. Algunas veces te vendían cuadros. Mi mamá compró unos cuadros chinos, un semanero. ¿Y por qué se llamaba semanero? Porque pasaban toda la semana a cobrar la cuota. Ese era el sistema que existía en esa antigüedad. Se está riendo de mí alguno, me imagino. Esa es la forma en que la gente compraba. Y ese era el comercio, entre comillas, ambulante o callejero. Los semaneros o gente que a cada 15 días pasaba, que eran el vendedor conocido del barrio, que vendía a cuota, con un cuadernito. Me recuerdo que mi mamá nunca pudo terminar de pagarle completamente al señor los cuadros chinos que compró porque nunca más apareció. No sabemos si había muerto o le pasó algo. Mi mamá le tenía guardado cada una de sus cuotas y nunca más apareció. Nunca. Pero resulta que eso es así. Así era como se hacía la gente, el semanero se llama, eso para la historia, para un dato histórico. Entonces, la obtención de los bienes materiales no es que tú tengas aspiraciones, pero cuando la aspiración es desmedida, supera tus recursos. Yo he tenido conversaciones con personas. Le dije, oye, cómprate este teléfono. No, es que este teléfono. Pero si tú quieres comunicarte, en este instante no te alcanza el dinero y te vas a endeudar, cómprate este nomás. No, no, yo no voy, tengo que comprarme. Pero eso te va a permitir que te endeudes. O sea, hay personas que no son capaces de medir sus capacidades, porque tú puedes llegar en un momento a tener más recursos para comprarte algo mejor, tal vez en la misma línea de lo que tienes. Pero cuando lo tengas, pero hay gente que no es capaz de medir eso y vive endeudada y vive en una situación, y me da tristeza porque hay muchos creyentes. Cuando una persona, un hijo de Dios, vive endeudado, no puede ser parte activa del reino en lo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente se entera, por ejemplo, de una muchacha como Cita, que está en el Amazonas y necesita alguna ayuda económica y tiene todas las ganas de darle una ofrenda para que ella pueda realizar su labor con los indígenas mejor, y todo eso, pero no puede hacer porque está endeudada, porque vive endeudada. O sea, eso extraordinariamente le impide poder ser parte activa del reino. No sé si me estoy dando a entender, pero esa es la verdad. Ah, tiene deseo, mira, ¿por qué? Porque la muchacha necesita ya el recurso a los indígenas, viaja a la central, hay que llevar medicina, de repente otro recurso, y está pidiendo ayuda, pero estamos motivados a ayudar, pero no lo podemos hacer. De repente estamos motivados a ayudar a un pastor como Alan Clayton que va a la China, a la India, algunas veces en la China corriendo grandes riesgos de que lo puedan tomar preso para predicar el evangelio, medio oculto, y nosotros queremos ayudarle para el pasaje, y no podemos hacerlo porque estamos endeudados. No somos parte del reino. Y lo mismo ocurre ahora con lo que está pasando con el caso de Olga. A lo mejor tenemos tremendas motivaciones de poder ayudar de alguna u otra manera, pero no lo podemos hacer porque estamos endeudados, porque la gente no mide las capacidades que tiene. Algunas veces las aspiraciones son grandes. Entonces, el tener bienes materiales no es un pecado, ni un delito, pero se convierte en pecado cuando la forma de obtenerlo viola la ley de Dios, a través del robo, de la mentira, del engaño. La obsesión por conseguir algún bien, aunque sea para satisfacer una legítima necesidad, se convierte en una lucha permanente en algunas personas, porque están obsesionados. Obsesionados, o sea, no, es que yo quiero tener ese auto, no, es que yo quiero tener esa, no tengo una ahora, pero yo quiero tener una mejor. O no tengo, está bien, pero llega un momento a una lucha permanente, porque ocupa mucho tiempo su recurso, el esfuerzo laboral y hasta el sacrificio familiar que se ha tenido que hacer para obtener estos bienes materiales, hace que muchas de las personas no miran los niveles de riesgo que asumen en el afán de preservar estos bienes, arriesgando sus vidas en incendios, terremotos, asaltos, etcétera, ¿verdad? De hecho, arriesgan su vida. ¿Por qué? Porque pesan mucho,
por el bien material y cómo lo han conseguido, tanto sacrificio, tanto. Por favor, lo que yo voy a contar no es no es que usted lo tome, que esto va a ocurrir. No, no, no. Y que puede haber sido un hecho muy particular. Pero mi hermano, en el gran incendio de Valparaíso, se le quemó su casa. Me recuerdo que me dijo algo que me llamó mucho la atención, mi hermano. Me dijo, hermano, me dijo, yo vine acá que estaba el incendio y decidí sacar la escritura y eso, a recuperar los documentos. Y me dice, hermano, el incendio venía como hacia un kilómetro arriba. Saco rápidamente la escritura y cuando salí de la casa, el incendio lo tenía como a 100 metros. Y me dijo, fui testigo de cómo se me quemó la casa. En ese tiempo. Mi hermano se le quemó todo. Bueno, cuando yo iba a ver a mi hermano, en la parte de atrás del cerro, había, había una serie de casas, pero hechas de todo tipo de cosas, una mejor hecha, era se veía un barrio muy pobre, como una especie de toma, porque el cerro no tenía, parece, tipo de desagüe. La cosa es que pasó el tiempo y fue a ver a mi hermano y vi la reconstrucción de las casas, pero yo le decía, hermano, esto es increíble, decía. La gente aprovechó de hermosear sus casas y las casas que se hicieron de nuevo eran muy lindas, no tenían nada que ver con la otra. La gente hizo como, no sé si el gobierno se los pidió, pero hizo unas casas bien planificadas, bien hechas. Y el lugar cambió completamente. Y yo dije, bueno, el Señor quiso bendecir a esta persona. Yo pensaba que le salió para bien. O sea, el momento fue difícil. Bueno, en ese lugar no murió casi nadie, porque la gente se fue. No, con esto no quiero decir que para que tú mejores tu condición, que bueno que pasen de gracia. No, no, no. Estoy diciendo que en algunos casos, para algunas personas resultó ser beneficioso, aunque no lo crean, porque la pérdida de vida que ha habido ahora es impresionante. Y por lo que he escuchado, no me consta porque nadie me lo ha notado, pero me han dado testimonio de que hasta 3 o 4 días después del incendio mismo habían cuerpos calcinados sin retirar, cosa que lo encontré muy terrible. Pero también tiene una explicación, que el servicio médico legal no era capaz de recibir tanto muerto. Entonces no estaban como apurados, pero tampoco se habilitó nada. Pero la tragedia esta era macabra, esta tragedia es macabra, en todo sentido. Y la gente que está ayudando como Olga tiene que no soportar el peso de la ayuda en cuanto a satisfacer necesidades de gente que necesita, sino que también el golpe emocional y moral de ver el sufrimiento y hasta estas escenas de cuerpos calcinados. O sea, es muy fuerte. Entonces hay gente que arriesga su vida por bienes materiales. Cuando el corazón tuyo está comprometido, y ojo, esto no significa que los no creyentes hacen eso. Hay muchos creyentes que para ellos pesa mucho el bien material. De hecho, ellos le han entregado todo al Señor menos el bolsillo. El bolsillo sigue siendo patrimonio de ellos. Entonces, hay mucha gente que hace una consideración y dice, el esfuerzo que yo he invertido en esto, lo que he tenido que hacer para obtener este bien material y que lo voy a perder, no estoy dispuesto. Y eso es lo que pasa. Entonces dice, y aquí vamos a empezar ahora a dar lo que dice el Señor en su palabra. Dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o pierde ese mismo? ¿Qué provecho tuvo? Jesucristo plantea algo muy trascendente, porque va más allá de este mundo, porque el alma es eterna, los bienes no, tu alma es eterna. Jesucristo plantea la realidad de que el afán y la obsesión por tener lo que ofrece el mundo en todos sus aspectos, tales como bienes, posesiones sociales, posesiones políticas, fama, etcétera, pueden hacer que arruine su alma hasta el punto de perderla. Se arruina porque el alma se va deteriorando. El alma se alimenta de Dios, no del mundo. Yo no digo que sea malo que tú te diviertas, que tú hagas cosas, que tengas cosas y disfrutes de la vida y de los bienes que tienes. Pero eso no alimenta tu alma. Y cuando tu vida es todo solamente en transitar en eso, en la obtención de bienes, para disfrutarlo como el hombre que quiso agrandar su casa para disfrutar, el alma
que es eterna, está tremendamente descuidada, muy descuidada. Entonces Jesús dice, ¿de qué te aprovecha en ganar todo lo que en este mundo va a perecer y vas a perder tu alma, que es eterna y que va a traspasar? No debemos olvidar que el alma es el asiento de nuestra personalidad, es quien tú eres, de lo que somos, de aquello que nos hace único, de lo que nos identifica como persona, de lo que se salvará, de lo que salvarán aquellos que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Y es lo que perderán y estarán en tormento eterno para los que han rechazado a Jesucristo y han muerto en sus pecados. Eso es lo que salva, mi identidad, de quién soy. Yo no quiero saber que desaparecí. El alma es el asiento de mi personalidad, el asiento de mi ser. Es lo que yo salvo. Jesucristo dice que no tiene ningún sentido lógico desgastarse totalmente por la obtención de las cosas perecederas, porque perecen, sin destinar atención al cuidado de nuestra alma, que es eterna. Recuérdense que la semana pasada estuvimos hablando de los tesoros en los cielos, y dijimos que ninguna cosa material de este mundo va a poder traspasar la barrera de la muerte. No vamos a poder nada de lo que acumulemos. Y qué triste es saber que nos esforzamos, trabajamos desmedidamente por obtención de bienes materiales que no vamos a poder realizar, y que nuestra alma y nuestro ser estuvo muy lejano de Dios y nunca le prestamos atención. La versión del lenguaje sencillo de este texto dice, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. O sea, yo pido al Señor que al final de este estudio usted pueda sopesar lo importante. No que renuncie a sus bienes materiales, no, sino que le dé la importancia que tiene, porque todos los bienes materiales pueden ser recuperables, más bien dicho, usted se va a ir desnudo, como dice Job, desnudo salir del vientre y madre y desnudo volveré a él. Dios da y Dios quita. O sea, nada de lo que... O sea, ve las cosas como instrumentos para cumplir el propósito de Dios, no como el motor de su vida, no como el fin de su vida. Los bienes materiales son elementos, son instrumentos que me ayudan para dar esta vida y cumplir el propósito de Dios. Me alivian la carga o me ayudan en distintos aspectos, pero no son el motor de mi vida. Entonces, cuando yo lo convierto en el motor de mi vida, pues de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. La obtención y preservación de bienes materiales no puede ser el motor que mueva nuestra vida, sino que debe ser una actividad más dentro del desarrollo de nuestra vida. Son recursos. La obtención de eso, yo tengo un bien para que me sirva para un propósito o para bendecirme, pero no es el motor de mi vida. El alma se alimenta y fortalece de Dios. Por lo tanto, nuestra relación con el Señor debe ser el verdadero motor que mueve nuestra vida. Mi relación con Dios debe ser el motor. Toda mi vida debe ser en torno al Señor. Y lo que Él me dé, y lo que yo pueda querer, y lo que yo me guste tener, porque si usted tiene un gusto a todo esto, no todas las cosas que usted tiene se las va a decir Dios. Señor, ¿tú crees que yo deba tener un televisor? Señor, ¿tú crees que yo deba tener un auto? Señor, ¿tú crees que yo deba tener una casa? Eso es parte normal de la vida. De la vida. El problema no es tenerla o no, el problema es cuando eso se convierte en el centro de mi vida. Y todo va en función de eso. Y yo no tengo nada con Dios. No, no, no. Yo no te voy a estar diciendo si es lógico que tú tienes que tener. Si no, está bien que yo tenga un vestido para abrigarme. No, está bien señor, que yo tenga un vestido porque le quiero lucir, porque me gusta, porque es bonito. No está malo. No está malo. El vernos bien no es un pecado. El problema es eso. Cuando yo convierto el centro y la preservación y la obtención de los bienes en el motor de mi vida. Todo gira en torno a eso. Y no hay nada de Dios. El alma se alimenta y fortalece de Dios. Por lo tanto, nuestra relación con el Señor debe ser el verdadero motor que mueve mi vida. Y lo demás debe ser, como dice el Señor, los accesorios, lo que me ayuda, las añadiduras. En Lucas 12, 13 al 21 dice, le dijo a uno de la multitud, maestro, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee,
También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Mira lo que dice, repósate, come, bebe y regocija. O sea, tú me places de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que vas a provisto, ¿de quién será? Así es, que hace para sí tesoro y rico para, y no es rico para contigo. Voy a tener una pregunta a todos ustedes. ¿Están preparados para la muerte? ¿Están preparados para que el Señor los venga a encontrar ahora? Ahora, en este instante, o un rato más, o durante el día. ¿Yo estoy preparado para que el Señor me venga a buscar? Me lo hago también la pregunta. Porque la Biblia dice, hoy dice Dios, cuando Dios se disponga, no, es que soy muy joven, aquí no importa si tú eres muy joven. Dentro de la gente que murió en el incendio había hasta bebés. O sea, no, murió de todo tipo de gente. Tú y yo, por ser que no somos unos privilegiados, la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento, al momento que Dios decide llamarnos. La pregunta que te hago para que tú reflexiones, ¿estás preparado para que Dios diga te vengo a buscar? ¿Qué ha consistido tu vida? ¿Cuál ha sido el motor de tu vida como creyente? ¿Qué es lo que movía tu vida? Y vuelvo a insistir, el tener bienes no es malo, el disfrutar de ellos tampoco es malo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene, vamos, veamos un poquito. Avaricia. ¿Qué es lo que es la avaricia? Afán desmedido de poseer y adquirir riqueza para atesorarla. Porque la Biblia dice, cuidado de toda avaricia. Eso es un afán desmedido de poseer riqueza para atesorarla, que era lo que quería el hombre. Jesucristo nos enseña que debemos cuidarnos de toda avaricia, es decir, todo aquello que nos impulsa a afanarnos, dice, porque acuérdense cómo dice el texto, que quiero que se den cuenta muy bien. Dice, dice, y les dijo, mirad, guardaos, dice, miren y guárdense, porque estas cosas como la avaricia se meten en el corazón en forma totalmente inesperada, camuflada, que tú no la ves. Solamente te puedes dar cuenta que tu corazón se está poniendo con la avaricia al observar algunas conductas que estás teniendo, que antes no tenía. Entonces, veamos un poco. Entonces dice, guárdate, o sea, cuídate. Dice, al decir mirad y guardado, no dice, estén atentos y eviten que su corazón entre en la avaricia. Que en su corazón entre en la avaricia. Entonces son cosas que se te pueden meter a ti, a mí, a cualquiera. Porque está la tentación de los bienes materiales. Entonces dice, guardados, mirad y guardados. Mirad significa estar atento. ¿Y cómo yo estoy atento? Por actitudes. O cuando las personas me dicen, ¿qué te está pasando? O me hacen muchas veces me hacen una crítica y nosotros somos muy malos para aceptar las críticas. O yo me estoy dando cuenta que yo no, me estoy dando cuenta que mi interés se está poniendo desmedido. O sea, está apareciendo, emergiendo un sentimiento y la avaricia está empezando a germinar en mi corazón. Entonces dice, mirad y guardaos, significa, es como cuando el apóstol Pablo dice, huid de las pasiones juveniles. O sea, no te pongas a luchar contra ellos. Guardado significa que cuando yo me estoy dando cuenta que está pasando algo en mi corazón, inmediatamente lo rechazo o tomo precauciones para que eso no cunda. Lo evito. Dice, mirad y guardaos. Nos dice, estén atentos y eviten que en su corazón entre la avaricia, porque la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Jeremías enseña eso, que engañoso y perverso es el corazón. O sea, tu mismo corazón te puede engañar. Quiero decirte que más que el diablo, el enemigo más grande que tú tienes eres tú mismo. Tú mismo te traicionas, tú mismo te engañas, tú mismo en un momento piensas algo y de repente estás haciendo otra cosa, que la gente no sabe, pero tú lo sabes. Sabes que, por lo tanto, dice que engañoso y perverso, el único que trata con el corazón es el Señor. Por lo cual muchas actitudes negativas aparecen y crecen en nuestro ser sin darnos cuenta. Por eso el Señor dice, mirad y guardado.
Las palabras de Jesucristo dan una clara visión de lo que debe ser realmente importante en nuestra vida. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo es el autor de la vida, el que dijo que ha venido, a traer vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Sabe para qué nos dio la vida? La vida de cada uno de nosotros nos fue dada con un propósito. Y en esto consiste la vida, el cumplir con ese propósito. Y los bienes materiales nos han sido provistos para satisfacer nuestras necesidades, para que nos ayuden a cumplir el propósito de vida. Los bienes materiales nos satisfacen nuestras necesidades, nos bendicen, pero principalmente nos ayudan a cumplir el propósito. Una persona que tiene hambre no puede servir a Dios. Una persona que tiene mucho trabajo y no tiene las herramientas por qué laborar, no puede servir a Dios con todo su potencial. Todas estas cosas nos han sido dadas para satisfacer nuestra necesidad y para cumplir el propósito. Los bienes materiales y las cosas que nos rodean están dadas para bendecir nuestra vida y principalmente para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Si yo tengo una lavadora, ¿cuánto tiempo me ahorro en no tener que lavar la mano y decir dedicar parte de ese tiempo a mi familia y al servicio a Dios y a otras cosas? Una serie de cosas que tenemos ahí. Si yo no tuviera el medio de transporte que Dios nos da a tener de los buses o tener un propio auto, yo perdería mucho tiempo trasladando de un lugar a otro. O sea, muchas cosas son para bendecir a mí. Muchos de los que son ahora, de alguna manera, servidores de Dios, evangelistas, y son algunos, van a otros países como misioneros, pueden llegar a sus lugares porque existe el avión, porque existen las lanchas, porque existen cosas que los pueden llevar. De hecho, la cita parte del viaje hacia el interior del Amazonas lo hace en vehículo y lo hace en lancha. Si tuviera que hacerlo a pie no llegaría nunca, sería gran parte. O sea, muchas de estas cosas son para bendecirnos, para cumplir el propósito de Dios. La parábola tiene el énfasis en la frustrante idea de que la muerte nos alcance juntando bienes y recursos para disfrutarlo en un futuro que nunca se alcanzará cuando Dios decide llamarnos y la muerte nos alcanza. La verdadera riqueza está en Dios y no en los bienes materiales. Así que el que hace para sí tesoro, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios no dice que debemos ser ricos para con Él. ¿Cuántos planes, ahora, los que están aquí, cuántos planes ya están en pleno desarrollo en su vida, que son sumamente importantes, ya sea de futuros trabajos, de futuras compras, viajes, traslados, cualquier cosa que sea su plan futuro? ¿Eso es el motor de mi vida o es Dios el motor de mi vida? ¿Toda mi vida gira en torno a eso? ¿O solamente es un tránsito? Entonces dice que hay gente que es rica, dice que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Por qué no hay tiempo para con Dios? No hay una alabanza, un agradecimiento a Dios, no hay un deseo de crecer como persona, nada, todo gira en torno a la consecución de bienes materiales. Pero la tristeza más grande es que frente a Dios debemos estar preparados para rendir cuenta. Y los bienes materiales no te sirven ahí. Tú no puedes sobornar a Dios. No puedes sobornar a Dios. No lo puede hacer. Porque Él es el que hizo todo. Él no necesita de ti ni de las cosas de este mundo. Entonces, ¿y por qué ahora ha puesto Dios esta lucha, esta dicotomía que hay entre los bienes y Él? Porque la fidelidad se mide así. Yo estoy dispuesto a renunciar a la importancia de los bienes materiales o de aquellos planes que tengo en mi vida en pro de Dios y enriquecerme a Dios. O sea, cuando digo renunciar significa darle menos prioridad. Después vamos a estudiar las tres cruces. Dice el que no lleva su cruz, que no viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a estudiar eso, lo que es prioritario en mi vida. Pero dice, así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una locura. Que la muerte nos alcance juntando cosas y no amando a Dios. Vuelvo a insistir, ¿están preparados para que Dios los venga a buscar? ¿Estoy preparado yo para que el Señor me venga a buscar ahora?
El último trabajo dice Jesús, oyendo esto, le dijo, estamos hablando ahora del joven rico, que dice que todas las cosas las ha cumplido el niño, todos los mandamientos de Dios. Y Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque tienen el corazón muy agarrado. Con respecto al joven rico, Jesucristo no le dice que se deshaga de su talento para hacer negocio, sino que le pide que se deshaga de aquellos que gobiernan, de aquellos que gobiernan su corazón. Pero el joven no pudo hacerlo porque tenía su corazón muy comprometido con la riqueza. Es interesante, porque ese joven haya sido talentoso, definitivamente se podía volver a ser rico. Él podía entregar todo eso, pero tenía la habilidad para hacer negocio. Yo conozco varios casos de gente que en el mundo de los negocios ha quedado en la ruina, ha quedado en la quiebra. Y de ahí, en corto tiempo, vuelven a hacerse ricos. Dice, pero ¿cómo lo logran? Porque son personas que tienen talentos dados por el mismo Dios, que lo hacen ser capaces de hacer negocio y les va bien. Entonces, Jesús no le dijo, despréndete del talento que te di, sino que despréndete de aquel que tiene agarrado tu corazón. Pero como el corazón está muy agarrado de lo que tenía, que es el problema que tiene mucha gente que tiene bienes, que llega a amar sus bienes como el hombre. Y hay gente que tiene bienes, no estoy hablando solamente de los ricos, no estoy hablando solamente de los ricos, hay mucha gente que tiene bienes, que vive en función de sus bienes y de lo que tiene, y su seguridad está puesta en sus bienes. Pero la seguridad, ¿seguridad de qué? De no pasar hambre en el futuro, de tener algo de la salud, pero esos bienes no te sirven para preservar tu vida, porque si la muerte te alcanza, y a Dios. Y Jesús pregunta, ¿y quién va a aprovechar eso? ¿Quién? Por eso, nuestra visión y nuestro pedido a Dios debe ser que todo lo que yo tengo sea un instrumento, que yo lo pueda disfrutar, pero que siempre el Señor sea lo más importante en mi vida, que ocupe el primer lugar en mi vida, el Señor sea el primero y el más importante en mi vida. Entonces Jesús le está pidiendo a este hombre que se deshaga de lo que tiene, no del talento que tiene. Yo estoy seguro que, como el ejemplo de mucha gente, en poco tiempo él volvería a hacerse rico. Estoy convencido que si el joven rico se hubiese desprendido de toda su riqueza y empezara de nuevo, se había vuelto a hacerse rico porque tenía la habilidad natural, dada por el mismo Dios para los negocios. Al terminar, recordemos las palabras de Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Mateo 6:24. No se puede, hermano. Lo que tú tienes que guardarte es que los bienes, la riqueza, gobiernen en tu corazón. Y ojo, tú puedes decir, no, pero eso no está pasando conmigo. Mirad y guardado. Mirad, porque dice que el corazón es engañoso y puede que ni siquiera te estés dando cuenta de que hay algunas cosas que son sumamente importantes. Tal vez hay gente que lloró, pero no lloró porque se le incendió la casa, lloró porque un bien particular. Ah, pero hay cosas que son de la historia, de mi recuerdo, de mi... Es importante tener recuerdos, es importante cosas. Hay gente que dice, perdí todo mi... es interesante porque yo lo veo en vivo y en directo. Ay, perdí todos mis recuerdos, y resulta que yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú ves las fotos de tu familia? No, nunca. Entonces son fotos que tienen 20 años y nunca las ves. O si se encuentras con ellas por casualidad las ves. No es que realmente sea una cosa que disfruten. Ah, pero las perdí. ¿Qué estamos perdiendo? Hay un momento en que tenemos otro Señor en nuestro corazón. Y dice, vamos a estimar a uno y vamos a menospreciar a otro. Menospreciar significa darle poca importancia. Muchas veces el Señor tiene muy poca importancia en la vida de muchos creyentes, porque su vida gira en torno a lo que tiene. Y en consecuencia de eso, también son personas mediocres en lo espiritual. Muy mediocres. Un consejo para terminar. No podéis servir a dos señores. Cuida, porque engañoso es el corazón tuyo y el mío. Aunque yo diga, no, si yo no tengo esto, una vez está ahí escondido, esperando surgir, o está surgiendo y yo lo niego.
Por eso dice, mirad y guardaos, o sea, estás atento, que si notas que tu corazón está inclinándose a darle más importancia a ciertas cosas y te están doliendo perderlas, no. Entonces, dice, guardaos, significa apártate, manténla lejos. No puede tu corazón ser gobernado por los bienes materiales. No puede. Y la otra pregunta que te tienes que hacer, así como Dios le dijo a ese hombre eso, hoy viene a buscar tu alma, la pregunta es, ¿yo estoy preparado para morir? ¿O solamente mi relación consiste en acumular? Todo gira en torno a mi Dios. Los Dios no tiene ni una importancia en mi vida, solamente en llevar adelante mis planes y conseguir mis bienes y preservar lo que tengo. Y frente a la posibilidad de perderlo, ¿cuánto te duele? ¿Estás dispuesto incluso a morir por el bien, más que morir por Cristo? Son preguntas que uno se tiene que hacer. Y yo te hago y me hago yo mismo. Así que dejo hasta aquí ahora. Vamos a dejarlo compartir. Y quiero que tú te hagas esa pregunta que yo también me he hecho. Porque yo también me tengo que hacer la pregunta que le hago a usted. Estoy dispuesto, estoy preparado para que el Señor me venga a buscar. ¿Tú estás preparado?